abarcan casi el 50% de la superficie de la Tierra. Por lo tanto, le da importancia a este tipo de especies, ¿no? Y bueno, fíjense la primera cita de un animal que habitaba en esas zonas profundas. Fue una ofiura. Una ofiura es una estrella de mar, un equinodermo, ¿no? Aparte, a partir del 1850 es cuando se empezaron a tener evidencias robustas sobre la existencia de la fauna en el océano profundo. Y fue a partir de ahí cuando se empezaron incluso a pescar estos tipos, bueno, más adelante, fue cuando empezaron a meterse a estudiar este tipo de peces, ¿no? ¿Vale? A partir de 1950 fue cuando empezaron incluso a pescar este tipo de peces. Una expedición muy importante fue la del Challenger, dio pie a muchos investigadores a empezar a conocer las especies que había por todo el mundo, ¿no? Esta expedición fue a cargo de Charles Thomson, en el cual pues, el objetivo fue encontrar fósiles de invertebrados que eran extintos en las zonas profundas del océano. Pero empezaron a ver que no, que había peces vivos y que había especies que no se habían investigado nunca, que no se sabía de su existencia, y fue cuando empezaron a meterse por ese mundo. En esta expedición vieron el punto más profundo del océano, que fue de la fosa Challenger, fíjense, unos 8.184 metros de profundidad. A partir de ahí ya empezaron los científicos a decir, hey, pues vamos a meternos ahí, ¿no? Muchos iluminados se crearon unos batiscafos, ¿no? que es este. William Beebe fue uno de los primeros que hizo este tipo de batiscafos y bajó él solito a ciertas profundidades. En el 1974 bajaron hasta los 923 metros. Pero fíjense que a partir de aquí fue cuando se dató lo que yo le voy a dar toda la chapa a partir de ahora de la capa de dispersión profunda. La capa de dispersión profunda no es más sino una capa, imagínense en el océano a partir de los 300-400 metros, una capa que está formada por numerosos organismos, peces mesopelágicos, obviamente, pero también decápodos, llámese crustáceos, gambas, todo lo que a ustedes le venga a la mente de conformita de gamba, pero también cefalópodos, ¿no? Cefalópodos, calamares, todo este tipo de especies que incluso tienen interés comercial. Son más pequeñitos, pero viven en esa capa de dispersión profunda. Esto en la Segunda Guerra Mundial fue primordial. ¿Por qué? Porque no sabían qué es lo que era. Entonces, aquellos barcos, sobre todo los rusos, si no recuerdo mal, que eran los primeros que tenían ecosondas. Las ecosondas son los que nos permiten a nosotros, bueno, aquellos que tienen barcos, ver qué es lo que hay debajo del agua, ¿no? Ahora les voy a explicar cómo funciona ese tipo de cosas. Y ellos decían, oye, pero es que el fondo está a 100 metros, ¿no? Ellos querían que la capa de dispersión profunda era el fondo marino. Pero ¿qué pasaba? Que esa capa de dispersión profunda, en la noche, se acercaba a la superficie. Y ellos decían, espérate, que lo vamos a estallar aquí, ¿no? Entonces, fue cuando empezaron a decir, esto no es la profundidad, esto no es el fondo marino, esto es algo raro, ¿no? Entonces fue cuando empezaron un poquito a investigar y se dieron cuenta de que sí, eran un organismo, y ellos mismos se callaron a la boca, y en la Segunda Guerra Mundial lo aprovecharon para mandar misiles por debajo de esa capa de dispersión profunda, o incluso a meterse con los que tenían submarinos, a meterse por debajo de la capa de dispersión profunda. Es decir, también sirvió de algo estos bichos, desgraciadamente, para este tipo de cosas, ¿no? Es decir, que a partir de la Segunda Guerra Mundial tuvimos el primer registro sobre la capa de dispersión profunda y que fue utilizada para este tipo de cosas que les decía, ¿no? Obviamente, estas batisferas evolucionaron, y ya no solamente podían tripularlo una sola persona, sino ya empezaban a bajar incluso 6 personas, en el caso de la que fabricó J. Picard. Y que bueno, en este caso, el triste, el que bajó para reconocer las fosas de la Mariana, ¿no? Fue la que dio pie a conocer esta fosa, que alcanzaba una profundidad de unos 10.916 metros, ¿vale? Sin embargo, hasta el 2012, James Cameron fue el primero que bajó hasta la fosa de la Mariana, ¿no? Casi reciente. Y hoy en día, en la actualidad, fíjense que ya, en vez de todos estos batisferas que ocupan un espacio enorme, ya tenemos unos robots marinos que ellos solitos, sin necesidad de tripularlos en el mar, incluso desde tu casa, pueden bajar a los puntos
tú le digas y tomar incluso mediciones que a nosotros los científicos nos pueden aportar cosas, ¿no? Creo que hace 3 años fue cuando Silvo, que es este robot que tenemos aquí, cruzó lo que viene siendo el Atlántico y dio, imagínense ustedes, in situ, creo que fueron 2 meses de travesía, todos los días dio datos de temperatura, salinidad y presión, ¿no?, de lo que había aquí, si no recuerdo mal. Bueno, la distribución que les decía antes, ¿no? En el océano podemos regionalizar el océano de diferentes maneras. En este caso, aquí, la zona epipelágica, que abarca entre los 0 y los 200 metros, que es donde se ocurren la mayoría de las pesquerías comerciales. Pero luego la zona mesopelágica, que es la que yo me encargo, bueno, que yo estudio hace mucho tiempo, y la zona batipelágica. La zona mesopelágica, acuérdense, entre los 200 y los 1000 metros, y la zona batipelágica entre los 1000 y 4000 metros, dependiendo del autor. Fíjense los organismos que tenemos en la zona epipelágica, atún y demás, que son especies comerciales, ¿vale?, que nosotros compramos para alimentarnos. Pero fíjense estas especies que nadie conoce, que nadie sabe que están ahí, pero que en biomasa son muchísimo más abundantes que las especies epipelágicas, y que aparte sirven de sustento alimenticio para estas especies. O sea, cuando solo pensamos en especies mesopelágicas, las que están por aquí debajo, estos de aquí arriba se alimentan de estas especies, ¿no? Por lo tanto, la biomasa que existe ahí es bastante fuerte para poder sustentar a un nivel trófico superior. Estos son los peces que yo les digo, que antes les mencionaba un poco, los fotóforos, ¿no?, que les decía que lo hacían luminiscentes, y que bueno, que son bastante extraños, ¿no? Vulgarmente se le llaman peces mariachi, porque tienen estos fotóforos y que bueno, parecen los botones, ¿no?, de los trajes de los mariachi. Pero bueno, eso vulgarmente, pues si alguna vez te lo oyen y dicen, los peces que estudiaba aquel loco era. ¿Qué tienen interés estos animales? Pues lo que les decía un poco, ¿no? Estos peces, estas especies que yo les pongo aquí, hace un tiempo, ahora vamos a ver una gráfica, tienen un interés pesquero, para la fabricación de harinas y aceites de pescado. ¿Por qué? Porque la composición de estos peces tienen más lípidos que proteínas, por lo tanto sirven para poder hacer este tipo de fabricar harinas y aceites. Fíjense por la FAO la evolución de estas pesquerías, ¿no? Fíjense, desde 1980, lo decía antes, cómo han evolucionado las pesquerías de esas especies que le ponía antes, ¿no?, hasta el 2014. Fíjense, incluso así, también ha mermado. Hay muchísima biomasa de estas especies y todavía así ha mermado. Problema también. Otro problema, ¿no? Si acabamos con la especie que sustenta este tipo de especies, obviamente, ¿cómo van a ser los pescadores a pescar esto si no tienen alimentos de mar? Otro problema más asociado, ¿no? Otro interés que tienen estos organismos, que son las investigaciones que yo estoy realizando ahora en mi doctorado, es que al realizar estas migraciones verticales entre la noche y el día, estos peces contribuyen al flujo de carbono entre la superficie y el océano profundo. ¿Qué ventajas da esto? Que bueno, estos peces están secuestrando carbono cuando realizan estas migraciones y bueno, y lo dejan ahí, ¿no? El océano no se comporta como una fuente de CO2, sino como un sumidero, y ahí lo dejan. Eso es bueno porque, bueno, al final de cuentas, nuestra atmósfera está sobrecargada de CO2 y es lo que está haciendo que nuestro planeta, el efecto invernadero, haga que nuestro planeta esté mucho más caliente, ¿no? Obviamente no se ha notado solamente que este verano no ha sido un verano normal y que, bueno, normalmente sea por el cambio climático. Por lo tanto, creemos, y es lo que nosotros estamos investigando ahora, es que estos peces están contribuyendo a este tipo de cosas, ¿no? Que están exportando este CO2 hacia el océano profundo. Y también, como les decía, ¿no?, estos peces
dentro de la cadena trófica tienen una gran importancia porque sustentan a los peces comerciales, a los peces de interés comercial. Por tanto, aquí también tenerlo en cuenta y no solamente poner vedas o intentar solamente estudiar la reproducción de los organismos que nosotros tienen un interés comercial para nosotros, sino también a estos peces, porque si nosotros no sabemos cómo es la vida o el ciclo de vida de estos animales, obviamente tenemos otro problema asociado para poder vetar, ¿no? Hacer estas vedas. Bueno, en el caso de la acústica pesquera, es decir, cuando yo me adentro en mis investigaciones, ¿cómo lo hago? ¿Cómo va este señor al océano y pesca peces que están casi a 1000 metros o casi a 4000 metros, ¿no? Obviamente hay que reconocer primero cómo se comporta esto, ¿no? La acústica pesquera no es más sino una herramienta que utiliza las propiedades del sonido, en el cual lo que hace es que manda un pulso sonoro a través de una ecosonda, que es el equipo acústico que se encarga de realizar este tipo de cosas, en la columna de agua, ¿no? Entonces imagínense que aquí está la ecosonda del barco, manda un pulso sonoro y cuando se encuentra a un objeto, en este caso son peces, ¿no? Pero si se encuentra una basura flotante ahí, va a generar un eco de vuelta, ¿no? Entonces ese eco de vuelta llega a la ecosonda otra vez y registra una señal acústica, ¿vale? En el caso de nosotros, que estamos estudiando esta capa, estos son los registros acústicos que nosotros vamos teniendo, ¿no? Y fíjense que aquí durante el día estos organismos están en profundidad, pero fíjense cómo cuando cae la noche van estos organismos subiendo, ¿no? Y hay algunos también, eso cabe mencionarlo, que no realizan estas migraciones, que se quedan en profundidad, como queremos aquí, ¿no? Como decía antes, la composición de esta capa: crustáceos, peces, incluso medusas y cefalópodos, ¿no? Esto es una ecosonda, que nadie lo haya visto nunca, en el cual, bueno, es una ecosonda científica, hay que diferenciarla de la ecosonda que puede llevar un barco, que tiene acopladas diferentes frecuencias. ¿Qué nos permite esto? Poder clasificar distintos organismos, ¿vale? ¿Cómo hacemos esta clasificación de organismos? Debido a que si nosotros utilizamos diferentes frecuencias, si imagínense, aquí tengo yo una frecuencia de 18, de 38 por aquí, 70, 120 y 200 kHz, ¿vale? A medida que yo aumento esa frecuencia y la utilizo en mi ecosonda, yo voy a tener un registro totalmente distinto si es un animal u otro, ¿vale? Un ejemplo: si yo utilizo 18 aquí, 38 aquí, 120 aquí, 200 aquí y demás, la respuesta acústica de un pez no va a variar. Sin embargo, va a ser constante. Sin embargo, si yo me encuentro en la 18 aquí un crustáceo, no va a tener una respuesta acústica, pero para nada. O sea, yo no voy a ver ningún crustáceo. Si yo utilizo 70 por aquí, tampoco. Pero si yo utilizo una entre 70 y 120, obviamente sí voy a tener una respuesta acústica que va a pertenecer a esos crustáceos, ¿vale? Entonces eso me permite a mí diferenciar un poco en qué organismo me estoy encontrando en esa capa de dispersión profunda, utilizando diferentes frecuencias, ¿vale? Un dato bastante curioso, que ya se lo mencionaba antes, una expedición que realizaron Irigoyen y colaboradores en 2014 en todo este transecto, fue que los peces mesopelágicos tenían una biomasa de 1000 millones de toneladas. Imagínense, 1000 millones de toneladas solamente en este transecto. Bastante grande, ¿eh? En el cual el 51,65% pertenecía solamente a peces y el resto de cápodos y cefalópodos, ¿sabes? Aunque el aporte de estos organismos son muy chicos en comparación a los demás peces comerciales, porque de nuevo no tiene nada que ver, o sea, son mucho más abundantes y en biomasa también son mucho más, ¿no? Por lo tanto, esto da interés a realizar este tipo de investigaciones. En el área de estudio en el que yo me encuentro ahora mismo estudiando es el área de Baja California. Toda esta es un área económica exclusiva en la cual pues, las flotas pesqueras se mueven en este área. Y bueno, nosotros hicimos todos estos transectos
en el cual cada puntito hicimos una estación y extraímos de ahí con redes mesopelágicas, son redes modificadas para poder obtener este tipo de organismos. En cada punto tuvimos bueno, millones de especies, tanto de zooplancton como de larvas de peces, como de peces, ¿no? Y esto fue un algoritmo que desarrolló la NOAA. Yo lo implementé en un programa que nosotros utilizamos en investigación, que se llama R, que lo que permite es diferenciar en el diagramita que le dio el buzo dinámico, diferenciar qué son peces, qué es zooplancton, y dentro del zooplancton, qué son taliáceos, que son como grupos muy parecidos a las medusas, versus gelatinosos, que no son nada parecidos, pero son gelatinosos, ¿vale? Y también un importante grupo que son los faucidos, ¿no? Que son el krill, ¿no? El famoso krill que se alimenta del pañuelo. ¿Qué ventajas nos da esto? ¿Qué ventajas nos da estudiar este tipo de cosas? Bueno, yo puedo, si separo cada cosa, y si yo por un lado tengo, bueno, estos son, bueno, no me voy a ir hasta allá todavía. Esto es uno de los resultados que tuvimos nosotros, que solamente viendo lo que la red pescó, nos damos cuenta de que en el día teníamos una biomasa menor que en la noche, ¿no? Es decir, en la noche nosotros pescamos más que por el día. Esto quiere decir, sin ver las imágenes de las ecosondas, que habían organismos que sí son migradores, ¿no? Y por lo tanto, en la noche tiene una mayor importancia que en el día. Por ejemplo, mira, el krill aquí tiene una proporción de la abundancia relativa mucho mayor que en el caso del día, ¿no? Fíjense, de 1.9 pasa a 8.9. ¿Sí? Estos organismos realizan migraciones verticales y por lo tanto pueden contribuir con lo que les decía antes yo, al flujo de carbono en el océano, ¿no? Por ejemplo. Pero a lo que yo iba antes es que esa metodología que yo les enseñaba me permite separar peces de zooplancton y por lo tanto yo puedo con certeza decir que, bueno, mi zona tiene un número tanto en número de organismos, de peces, tal que, o de biomasa. Yo puedo convertir esto en biomasa y decir, bueno, es que mi zona produce tanto en la época en la que yo hice mi estudio y por lo tanto, obviamente, puede sustentar una pesquería, por ejemplo, de atún, ¿no? Ese sería un dato importante que seguramente al gestor pesquero le va a interesar, ¿vale? Esto es lo mismo con los taliáceos que le decía, con el krill, también podemos ver que realizan estas migraciones verticales, ¿vale? Pero bueno, al final de cuentas, lo que yo vine a hablar aquí es de qué es lo que pasa con los contaminantes, qué pasa con los microplásticos. Y yo me he dado cuenta que en mis investigaciones aparecen microplásticos, ¿vale? Por lo tanto, ¿es posible detectar basura en el ecograma? Sí. Y por lo tanto, yo, cuando realizo este tipo de metodologías para poder separar peces de zooplancton, tengo que ingeniármelas para poder quitar aquellos secos, ¿vale?, que no son pertenecientes ni a peces, ni a zooplancton, ni nada de eso. Entonces imagínense que yo me salto esto y digo, bueno, es que aquí tengo un pulso, un registro acústico enorme. Imagínense que obviamente no va a tener el mismo registro acústico una botella de plástico que un pez, ¿no? Y aquí veo yo, que esto, aquí debajo tengo una biomasa tremenda. No, aquello era una botella de plástico, ¿vale? Por lo tanto, yo tengo que aplicar, dentro de mi algoritmo, tengo que aplicar un paso previo para poder depurar todo ese ruido que tengo de ahí, sea basura, sea una burbuja, sea el ruido perteneciente al barco eléctrico, muchísimas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero también existen microplásticos en peces mesopelágicos. Fíjense en un estudio que hizo Lucer y colaboradores en el 2015, en el cual decía, pues obviamente, si estos peces realizan migraciones verticales y tenemos la problemática de estas islas de basura, en el cual se está degradando las islas que tenemos en el Pacífico y en el Atlántico, pues si ellos suben a comer, obviamente pues están ingiriendo eso también. Y lo más probable es que se lo lleven a profundidad. Y lo más probable es que aquellos organismos que no migraban y que son carnívoros, se coman a este tipo de peces y que también lo ingieren. Imagínense que esto es
Aquí lo que yo quería resaltar un poco es que estas especies que yo les decía antes que tenían un interés comercial para poder fabricar harinas y aceite de pescado, bueno, que también realizan migraciones y que también están ingiriendo ese tipo de plástico, ¿vale? No se ve muy bien, pero este sería el tipo de microplásticos que están ingiriendo este tipo de especies. Fíjense, estas fibras de plástico y que bueno, y estos que son un poquito ya, un tamaño un poquito más grande, ¿no? Bueno, aquí se ve la categoría en longitud de este tipo de microplástico y el número de partículas que ingiere un individuo, ¿vale? Tanto como fragmentos como por fibra. Y también aquí en esta gráfica lo que podemos ver es la clasificación que hicieron ellos por medio de del color. ¿Por qué el color? Porque el color nos da a nosotros nos da una identificación de qué tan duro es el plástico, ¿no? Si por ejemplo el plástico es azul, normalmente el plástico azul tiene una dureza mucho más fuerte que un plástico amarillo, ¿no? Entonces nos da un dato bastante que tiene un interés para poder buscar una solución. Bueno, ya termino diciendo algunas conclusiones sobre esta charla y que bueno, que lo que yo y que lo que la SAB pretende es que seamos conscientes de que se está vertiendo al mar demasiada basura, eso es evidente, y que hasta el momento no se ha tratado como un problema global, sino más bien como un problema local, ¿vale? Que no estamos dejando que nuestro ecosistema se mantenga estable, eso lo vamos a ver en todos los carteles, y que no se recupere en sitios donde sí se aplican medidas locales, ¿vale? No digo nunca que no se apliquen medidas, sí se aplican, pero son medidas locales. Si todos no tenemos conciencia de esto y no aplicamos todas las medidas, obviamente vamos a tener un problema. El problema sí está. La contaminación y otras actividades como la sobrepesca están haciendo que los seres vivos que habitan en los ecosistemas se extingan, y eso es un claro ejemplo también en los carteles, vamos a ver. Y además se está creando una vida marina asociada a estos contaminantes. Y por supuesto con modificaciones genéticas que no son beneficiosas obviamente para el consumo humano, ¿no? Y la conclusión global: tenemos un problema y nosotros podemos resolverlo, ¿vale? Bueno, y aquí finalizo dando las gracias, por supuesto, a ustedes por estar aquí y a las entidades que hacen que yo pueda realizar mis investigaciones y que siempre estoy agradecido. Muchas gracias. Sí, bueno, hace un año y algo participamos en el Ayuntamiento de Santa Lucía en la universidad, invitados por la Sociedad Atlántica de Oceanólogos, y también participó por diferentes ayuntamientos, cabildos, empresarios, grupos ecologistas, y fue una jornada de 2 días en la cual pues, estuvimos allí por una charla exactamente, y un poco pues, nos comprometimos del Ayuntamiento de Santa Lucía, mediante una especie de convenio, en realizar pues, un poco pues, todo lo que ha dicho hoy pues, Adrián. Bueno, y parte de las cuestiones estas la estamos realizando, porque tenemos una técnica que va todo, pues, cuando está el curso escolar, va todos los días pues, a diferentes colegios, a un poco de impactar conciencia y decirle a nuestros chiquillos y chiquillas pues, lo que tienen que hacer por el reciclaje, por ejemplo, de toda la basura que tenemos. Y bueno, ese compromiso está y nos faltaría ahora otras cosas que hacer, pero bueno, poco a poco lo vamos haciendo, ¿no? Después de la charla vamos a abrir un turno de intervenciones, pues ustedes pueden decir la palabra y abrimos un poco el debate. Yo dije a Adrián que acelerara el ritmo para terminar un poquito antes de lograr la charla y yo creo que lo que es el coloquio es lo más importante en esto. Así que no levanten la mano todos juntos, pídela uno a uno y vamos a... Y ya Adrián contestará la pregunta. Sí, mira, las celas de plástico se mantienen, están estables o van aumentando. Es una buena pregunta. Si seguimos vertiendo al mar 6,4 millones de toneladas todos los años, obviamente eso va a seguir en aumento. A no ser que se busquen soluciones para poder degradar ese tipo de islas basura. Estoy seguro que hay alguna solución por ahí, yo la desconozco. No sé qué medidas se están aplicando para poder acabar con esa. Leí un día, no sé si es ciencia cierta o fue algo que uno que tiró por ahí, pero parece ser que estaba intentando incluso un arquitecto hacer un hotel de plástico en esa isla basura. Cuando lo leí, me reí, dije, ya no.
pero puede ser una solución. Es decir, imagínate que tenemos ese problema y que no lo podemos solventar, o sea, que es imposible quitarlo de ahí. Pues buscar un turismo asociado a eso. Bueno, quién sabe si puede ser allá, a lo mejor hablo ahora un debate, ¿no? Un debate distinto, ¿no? Pero quién sabe si puede hacer esto una medida para solventar ese problema. La verdad no lo sé. Lo que más me impactó en esa jornada es que, bueno, lo decían los ponentes, es que en menos de 40 años hemos perdido el 90% de las especies de mar, que parece que no es poco, ¿no? Y lo importante ahora no es recuperar, que es imposible, sino entre todos pues, concienciarnos de no seguir tirando por la basura o plástico que tiramos al mar. Cuando hablabas de que los microplásticos se incorporan al organismo, ¿te refieres solo al tracto digestivo o forman parte de células? Pues yo pensaría de que dependiendo de la categoría del tamaño del microplástico, ¿no? Si el microplástico puede incorporarse a algún tipo de células, obviamente van a estar asociadas ahí, ¿no? Sin embargo, si un microplástico es bastante grande, como podemos ver en los peces, ¿no? Que yo decía, fíjense en estas larvas de peces que son bastante chiquititas, como se ven ahí, porque está la imagen aumentada, pero en la otra imagen no está nada aumentado. Y se veía perfectamente que era microplástico y que tiene un tamaño. En mi caso, siempre que he abierto pez de 9 milímetros, imagínate, pez de 9 centímetros, siempre lo veo en el tracto digestivo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que imagínate que un pez que ingiere eso, que aumenta su temperatura en el cuerpo, está degradando ese tipo de microplástico. Entonces, eso que degrada forma parte del organismo nuevo, ¿no? Que tiene una componente química que obviamente no es saludable para el animal. Y que luego nosotros lo estamos ingiriendo también, ¿no? O sea, es que, aunque no forme parte del pez, que lo vemos en su tracto digestivo, eso se degrada químicamente, no lo podemos observar, pero hay una degradación. Entonces, forma parte un poquito del animal y que no es saludable, tanto para él, y repito, como para nosotros que lo vamos a ingerir luego. Desde el punto de vista de los estudios de ustedes de investigaciones, tú decías que en la Baja California incluso hicieron un estudio, una zona económica exclusiva, que nosotros no la tenemos. Pero aunque no la tengamos, los científicos de las universidades de ciencia o las facultades de ciencias del mar tienen facilidades para en Canarias realizar estos estudios y en qué tipo de profundidades, si tienen facilidades o tienen muchas prohibiciones. Y luego también me gustaría, ya que he hablado eso de los mesopelágicos, esa capa ahora que uno se le queda aquí en el subconsciente, si tiene comportamientos distintos entre el Pacífico o las aguas atlánticas, que según parecen dicen que Canarias esas aguas son muy frías, aunque no lo veamos, pero dicen que en el fondo nuestras aguas son frías, si hay un comportamiento distinto. En cuanto a la primera pregunta, obviamente hay países que tienen mayores fondos y obviamente Canarias y bueno, España, uno de esos países que aportan mucho dinero para que los científicos investiguen. Nadie nos dice no investiguen. Si tú tienes los fondos, vete e investiga, ¿no? Pero sí es cierto que nosotros como científicos, obviamente yo no tengo en mi casa un garaje lleno de dinero y puedo hacer mi investigación. Necesito tener fondos para poder hacer. Repito, España no es un país que invierta mucho en investigación, no invierte en sanidad, no invierte en muchas cosas. Nos ha tocado este tipo de crisis, ¿no? Pero sí es cierto que hay otros países que sí apuestan por la investigación, que incluso, te decía antes, ¿no? Hablando fuera, que es importante en el mundo científico hacer colaboraciones en distintos sitios. ¿Por qué? Porque tú puedes agarrar dinero de aquí, de allá y hacer colaboraciones y hacer investigaciones conjuntas, ¿no? Entonces, te da la posibilidad de abrir un poquito mente y traer gente de fuera, o nosotros mismos, como decías tú mismo antes, ¿no? De irnos fuera a estudiar, ¿no? y de hacer investigación. En el caso de la composición de la capa de expresión profunda en diferentes océanos, en el Océano Pacífico y en el Océano Atlántico, más o menos se comporta igual. La diferencia está en la posición, ¿no? Obviamente,
se comporta de la misma manera, siempre va a haber unos organismos que suben y otros organismos que bajan, pero yo me he dado cuenta que la composición de especies es distinta. ¿Qué ocurre ahí? Que hay especies que tienen una afinidad de temperatura y una afinidad de salinidad distintas en el Pacífico que en el Atlántico. Y por lo tanto van a variar las zonas límites de la capa de dispersión profunda estén por encima o por abajo. Por ejemplo, si no me equivoco, en el Atlántico está un poquito más abajo, sin embargo en el Pacífico se encuentra un poquito más arriba. Esa es la única diferencia que yo hasta ahora he encontrado. ¿Y en biomasa hay diferencias o no? En biomasa, obviamente si te acercas a zonas productivas, obviamente ahí vas a encontrar una biomasa tremenda. Y eso lo podemos observar aquí, ¿no? Eso lo podemos encontrar aquí. Fíjate aquí la biomasa que hay en esta zona, ¿no? Fíjate la biomasa que hay aquí, la hoja bicotrófica, obviamente pues, hay muy poco alimento, biomasa muy pequeñita, y en zonas donde hay producción, ahí es donde hay biomasa. Fíjate aquí hay producción, hay biomasa de dependiendo de dónde esté, ahí va a haber biomasa o no hay biomasa. Pero también ocurre en los peces de interés comercial. ¿Y tienes constancia de algunos países que echen la basura directamente al mar? Caso de Gibraltar hace muchos años, donde la basura la llevan al mar. ¿Sabes de algún otro país que lo haga? Bueno, yo no me entro mucho en esa polémica, pero yo creo, sinceramente, y es una opinión personal, que todos lo estamos haciendo. Algunos países menos que otros, pero sinceramente 6,4 millones de toneladas no la vierten ni 7 ni 8 países. Son demasiado basura. Y fíjense, si yo hago un poquito de conciencia, ¿no? Si vemos dónde estaban situadas las islas basuras, están en dos sitios estratégicos, ¿no? Dos sitios estratégicos donde hay giro, ¿vale? Y que ahí se acumula la basura.